Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 15 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios nos instruye, nos da esperanza, como dice Romanos 15:4. La palabra de Dios nos da la sabiduría para alcanzar la salvación, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios, como dice Proverbios 2, del 1 en adelante, y que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. La palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ella pueda resistirla. Todo está al descubierto ante Dios, a quien todos debemos de dar cuenta. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 29 al 39. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó, la fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen: todos te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1, del versículo 29 al 39, nos presenta
nos presenta tres diferentes pasajes de la Escritura. Primero vemos a la curación de la suegra de Pedro. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La casa de Simón y Andrés, muy importante, porque luego ahí es como en esa casa donde vive Simón, Pedro y Andrés, su hermano, es donde se van a llevar a cabo muchas curaciones. Entonces Jesús se fue a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Jesús se acercó, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre de una vez la dejó. Entonces aquí vemos el poderío, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Jesús y Él es Dios. Como dice en Colosenses 2:9, en él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Para Él todo es posible. Nos dirá por ahí en San Mateo capítulo 19, versículo 26, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lucas 1:38, todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios, todo es posible. Qué importante es que ustedes y yo dejemos que el Señor venga a nuestra vida, que entre en nuestros corazones, que su palabra se encarne en nuestros corazones, para que nosotros aprendamos a conocerle más, a amarle más, a servirle más, a confiar más en Él. Para que ustedes y yo, cuando le pidamos, y si es su santa voluntad, Él nos va a dar. Y no solo lo que le pedimos. Efesios 3:20 dice que tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros que nosotros pedirle a Él. Pero ¿qué pasa? Que a veces ustedes y yo pedimos con dudas, pedimos solamente por pedir. O como dice Romanos 8:26, no sabemos lo que pedimos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y dice, el Espíritu Santo viene con gemidos inefables a ayudarnos a pedir a nosotros con gemidos inefables, porque ustedes y yo no sabemos qué pedir. Dice Romanos 8:26. Entonces, cuán importante es buscar esa cercanía con Jesús diariamente. Jesús la tomó de la mano, la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Entonces, en cuanto la dejó la fiebre, ella puso a servirle al Señor y a los demás. A veces ustedes y yo, cuando estamos enfermos, a veces o algún familiar está enfermo acerca de hacerse alguna cirugía o en la cama de un hospital o en la casa, y a veces hay personas que hacen votos. Señor, ayúdame, Señor, te prometo que nunca más voy a dejar de tomar, Señor. Y luego cuando pasa la prueba, pasen pues para acá un hito para el susto. Entonces ahí está la situación, no hay cambio. Cuando el Señor ha tocado tu vida y la mía, necesitamos ustedes y yo servirle a Él. No necesitamos ustedes y yo seguir siendo los mismos de antes, los mismos que hacían las mismas cosas, o peor aún. La humanidad siempre ha sido así. ¿Recuerdan en el diluvio? Dios, cuando castiga, por ahí en Génesis capítulo 6 en adelante, Dios castigó con el diluvio. Solamente Noé y con él 7 personas más, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, se salvaron en el arca. Luego de esa generación, otra vez volvieron a pecar. Entonces, siempre el ser humano, como dice San Pablo allí en Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 24, como somos de carne, estamos inclinados al pecado. Hacemos el bien no hacemos el bien que debemos hacer y hacemos el mal que no debemos hacer. Entonces, cuando el Señor toca nuestra vida, nosotros estamos para servirle a Él. Pero ¿qué sucede? Muchos hacen votos. Señor, te prometo que si salvas a mi mamá, si salvas a mi hijo, Señor, te prometo que voy a hacer tal cosa. Y luego hasta se olvidan. ¡Qué pecado más grave! Escuchen como dice Eclesiastés capítulo 5, versículo del 3 al 4. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le agradan los necios. Una persona necia es una persona
puro bla bla. Señor, te prometo que voy a hacer esto. Señor, dice, si haces un voto al Señor, si le haces una promesa al Señor, no tardes en cumplirlo, que a Él no le agradan los necios. Una persona necia es que siempre vive, Señor, ayúdame con esto, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a cambiar, y sigue lo mismo. Necio o necia. Dice la palabra de Dios. Escuchen, escuchen. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le agradan los necios. El voto que has hecho, cúmplelo. El voto que has hecho, cúmplelo. Es mejor no hacer votos que hacer votos y no cumplirlos. Es mejor no hacer votos que hacer votos y no cumplirlos. Ella, en cuanto fue curada, se puso a servirle al Señor. ¿Cuántos? El Señor ha hecho maravillas en sus vidas y en la mía. ¿Y por qué seguimos en los caminos del mundo? ¿Por qué no buscamos de Dios? ¿Por qué seguimos tibios, ni fríos ni calientes? A ratos con Dios, haciendo cosas para Dios, a ratos al servicio del pecado para agradar al diablo. Tibios. Dice Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16. O fríos o calientes, a los tibios los vomito. Ya dejemos de ser tibios. Dejemos de ser mediocres, de vivir a medias. Luego nos muestra las numerosas curaciones en la casa de Simón. Dice, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos, endemoniados. Los enfermos y endemoniados, le trajeron a todos. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. ¡Wow! Entonces miren, la casa de Simón sirve para que Jesús haga su obra de sanación, su obra de milagrosa, para que se manifieste a las personas enfermas, a las personas endemoniadas. Jesús viene siempre a buscar a los más débiles, a los humildes. Y de hecho, Él nos enseña en Mateo 11, 28, dice, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no les dejaba hablar, pues no les dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Entonces Jesús en la casa de Pedro hizo muchas curaciones, sanó a muchas personas. Y a los que le conocían, a los demonios no les dejaba hablar porque le conocían. ¿Recuerdan? Marcos 1:24. Sé quién eres el santo de Dios. Y también podemos ver en el Evangelio de hoy, Jesús sale ocultamente de Cafarnaúm y recorre Galilea. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a hacer oración. Jesús se levantó de madrugada y se puso ¿a qué? A hacer oración. ¿Por qué hace oración? Ya vamos a ver por qué. Por eso la oración es muy importante. La lectura de la palabra de Dios ha de ir siempre con la oración. Siempre. Y de hecho, la oración en todo momento. Si vamos a trabajar, si vamos a estudiar, si vamos a viajar, si vamos a hacer un negocio, si vamos a emprender algo, siempre la oración ha de estar siempre primero. Dice allá en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus proyectos y todo se llevará a cabo. Pero cuando ustedes y yo pensamos que no necesitamos de la oración y porque muchas de las veces nos dejamos engañar por las cosas materiales que tal vez tengamos, que son pasajeras y se caducan y se expiran y se dañan y desaparecen. Muchos ponen ahí su confianza en las cosas materiales. Entonces Jesús dice en Juan 15:5, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Exactamente. Pero cuando nos encomendamos todo al Señor, le pedimos que Él nos ayude, todo se llevará a cabo.
Muy importante. Entonces, miren, Jesús se pone a orar. Tengan esto en cuenta porque ya vamos a ver por qué Él ora. Miren, se fue de madrugada, dejando de dormir, completar el sueño. De madrugada, antes que amanezca, ya estaba Él en oración. Y ustedes y yo no tenemos tiempo. Estamos ocupados en todo. Hay tiempo para todo. Hay un baile, vamos al baile. Hay una reunión, vamos a la reunión. Hay un rosario. Oh, es que mañana trabajo, tengo que dormir temprano y tantas excusas, excusas, excusas. Pero si fuera para alguna cosa de diversión, ahí hasta algunos sacrifican el trabajo, ¿no? Faltan al trabajo. Por si fuera un baile. Oh, mañana llamo enfermo y ya. Imagínense. Miren, Jesús tempranito en oración, a solas. La oración es sumamente importante para todo. A veces nosotros los papás nos gusta vemos que nuestros hijos andan por malos caminos y le decimos, hijo, hija, esto no es correcto. Eso está bien. Y muchos agarran la Biblia. Mi hijo, vamos a leer la palabra de Dios. Mira lo que Dios dice. Mira cuál es la voluntad de Dios. Eso está muy bien, pero ha de ir acompañado por la oración. La oración siempre tiene que ir acompañada por la predicación. Y hablando de predicación, vamos a ver por qué Jesús se puso a orar. Se puso a orar en oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Jesús, antes de predicar, ¿a qué se dedicaba? El mismo Dios, antes de llevar su palabra, ¿a qué se dedicaba? A la oración. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo no soy capaz de aprender algo de la Biblia? ¿Por qué? Porque me falta oración. Ah, pero si yo oro, pero oras muy rápido, oras durmiendo, oras ya cuando ha recorrido todo el día y a las últimas energías le damos a Dios, ya cuando estamos cansaditos. Ajá. Jesús, antes de llevar él su palabra, se dedica a la oración para nuestros hermanos evangelizadores, catequistas, obviamente para los diáconos, los sacerdotes. La oración antes de la predicación, siempre. O si oro yo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, ayúdame, Dios mío, ya está. Ustedes pueden leer en Mateo capítulo 26, versículo 40-41. El Señor quiere que ustedes y yo oremos mínimo una hora para no caer en la tentación. El Señor se pasaba orando toda la noche. Lucas 6:12, Lucas 5:15. Y ustedes y yo, ni media hora aguantamos muchos. Dice, vámonos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Cuando se predica, el demonio sale huyendo. Pero para predicar hay que orar. Para llevar la palabra de Dios a otro lugar hay que orar. Y cuando se ora y se lleva la palabra de Dios, el demonio sale corriendo. ¿Por qué es que de hoy en día es tan duro que los jóvenes escuchen la palabra de Dios? No todos, pero muchos más se distraen en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Porque el enemigo, a través del internet, las redes sociales y tantos jueguitos, entre comillas, diabólicos, que salen por ahí por el teléfono, ya compra el teléfono, ya viene con los juegos, por ahí les distrae. ¿Qué debemos hacer? Orar. Hablarles a los niños desde pequeñitos con la palabra de Dios. Y así cuando como su fe va creciendo, fundamentándose en nuestro Señor, ellos van a saber, aprender, amar, a hacer la voluntad de Dios desde pequeños. Al mirar, pero ¿cómo van a ser? Si son pequeñitos, ya cuando crezca que decida. Le comento a mi hermano y mi hermana, 2 de Timoteo 3:15 dice, desde niño
conoce la Sagrada Escritura que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que los papás descuidamos cuando son pequeños los niños. Oh no, esperemos que crezca. Es que tiene que rezar si es que le nace. Tiene que ir a la iglesia si es que le nace. Tiene que leer la palabra de Dios si es que le nace. Esa es la excusa más, no sé una palabra, no sé cómo describir. Es una excusa barata de los papás que tienen tanta vaguería de ellos mismos. Si ni ellos leen como ellos no leen, entonces también hay poner, en otras palabras, es el papá, la mamá que dice eso. Tiene que nacerle. Es que está muy pequeño, tiene que nacerle. Está lleno de vaguería que no se dedica tiempo él o ella mismo a alimentarse de la palabra de Dios, y como no se alimenta, entonces un ciego no puede guiar a otro ciego, dice Lucas 6:39. Es importante que nosotros como papás nos vayamos, que dejemos que la palabra de Dios se vaya encarnando en nuestro corazón, para que conozcamos más al Señor, que le amemos más al Señor, que tengamos fe en nuestro Señor y luego vayamos transmitiéndole esa fe con la palabra de Dios a nuestros hijos. Ellos aprenden, claro que aprenden. Y les habla un catequista que ha trabajado con niños, gracias a Dios ya por años. He visto cómo ellos ponen ese entusiasmo en aprender. He visto cómo ellos tienen esa hambre y esa sed de aprender de la palabra de Dios. Pero también he visto a papás que son perezosos, y la pereza es uno de los pecados capitales. Son perezosos en ellos leerles la Biblia, o incluso comprarles, conseguirles una Biblia. Le consiguen de todo, PlayStation, todo, que tiene que conseguir la Biblia. Hoy ahí sí dan el grito hasta el cielo. Qué pena que me da eso decir, pero hay que decir. Se tenía que decir y se dijo. No son los niños, son los papás. He visto a niños que quieren aprender, he visto a papás que les desaniman. No, todavía estás pequeño, que esto, que lo otro, que por aquí, por allá. Y luego cuando crecen y se van por malos caminos, ay Dios mío, ¿por qué, mijito, serás? ¿Pero qué sembraste? ¿Qué sembraste? Si siembras papas, papas vas a cosechar. No es que si siembras papas vas a cosechar maíz. No, no, no. Lo que siembras cosechas. Gálatas 6:7. Lo que uno siembra, eso cosecha. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, sembremos en los corazones de nuestros hijos la palabra de Dios, porque le va a dar la sabiduría para que alcancen la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Amén. Dios les bendiga y les proteja a todos. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes que están aquí presentes y que nos ayudan a llevar la buena noticia del reino de los cielos, dándole compartir, dándole me gusta para que esta plataforma recomiende a más personas. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.